Dios les bendiga, amados de Dios, y bienvenidos a este gran desafío como es el conocer a Dios, aprender a hacer su voluntad, porque somos sus niños. Seguiremos entonces con el estudio del ser fiel a Dios solo para valientes. Esta es la parte 5. Había sido hecha una pregunta en el segmento anterior. ¿Pero qué ocurre con el pueblo de Dios que ha renacido de su Espíritu Santo prometido, que hoy tiene el poder del Espíritu Santo de Dios en Cristo en ellos, y aún decide permanecer en el error doctrinal y práctico? ¿Qué ocurre con aquel que renació, pero que por miedo tranza principios, que por temor deja la doctrina correcta entregada por el Padre y sigue la doctrina del mundo y de las religiones? ¿Qué ocurrirá con todos aquellos que se dicen creyentes, que se llaman entre sí de hermanos, que andan con la Biblia en la mano, pero aún están bajo el yugo de la ley? Mateo 7:21. No todo. Como siempre les recordamos, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960, porque es la que está menos intervenida, tiene menos cambios en comparación a todas aquellas Biblias modernas. Por tanto, tomen sus Biblias y vayan a Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesucristo, el Hijo de Dios, en esta enseñanza que hizo lo dejó claro, pero antes de seguir adelante se debe dejar en evidencia que para profetizar, que para manifestar el poder de echar fuera demonios, el de hacer milagros, necesariamente se tiene que haber renacido. Se debe haber recibido el Espíritu Santo de la promesa hecha por Dios. Un incrédulo o un gentil sin conocimiento no tiene esta capacidad, salvo que sea un hijo o siervo al servicio de los intereses del diablo y que esté operando espíritus diabólicos. No se dejen engañar. El diablo y sus huestes tienen el poder de hacer parecer que son milagros, pero no son más que engaños o mentiras encubiertas. El mejor ejemplo lo vemos con Simón. Así que para que les quede claro, cuando Jesucristo le hablaba a esta gente, le estaba hablando a gente que sabía que iban a ser renacidos, que sabía que iban a recibir el poder de lo alto y que sabía que en algún momento de su vida anduvieron en la senda correcta, estuvieron haciendo correctamente la doctrina, echando fuera demonios, estuvieron haciendo milagros y estuvieron profetizando. No olviden, la salvación llega hasta el bema. La vida eterna es la que nosotros nos procuramos en este tiempo, haciendo la voluntad del Padre, caminando dentro de los linderos establecidos por Dios, y que habiendo acabado todo, aún estemos firmes. Para nosotros, para todos aquellos que estemos con este compromiso, está disponible la vida eterna. Vayamos entonces a Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Hechos 8:10. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Hechos 8:11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Hechos 8:19. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo.
Se entiende que aún los que renacieron, si el día de mañana dejan de hacer la voluntad de Dios tal y como está escrita, por no renovar su mente abandonando los viejos patrones de vida y pensamiento, cuando llegue el día del retorno del Hijo de Dios, de Jesús el Cristo, y nos presentemos todos los renacidos desde el día en Pentecostés hasta que se cumplan los tiempos de Dios para que su Hijo vuelva por su cuerpo, la Iglesia, en el tribunal de Cristo, el Bema, en nuestra reunión en las nubes, serán echados de la presencia del Hijo de Dios, todos aquellos que rompieron estos principios. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hechos 7:23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Alcanzan a discernir la profundidad espiritual de esta palabra de Dios y lo que implica finalmente? No serán borrados del libro de la vida. Eso es lo que significa, que serán borrados del libro de la vida. Todos aquellos, aunque hayan renacido, aunque hayan llegado al tribunal de Cristo, al Bema, pero hayan dejado en el camino la sana doctrina y se hayan vuelto a los viejos rudimentos de la ley o de aquellas doctrinas pervertidas, serán borrados del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Habrá creyentes que aún después de haber sido perdonados de todos sus pecados y haber sido pagado su rescate con la sangre de Cristo, no estarán inscritos en el libro de la vida cuando éste se abra en el día del juicio de Dios. ¿Pero cómo puede ocurrir esto? ¿Por qué causa no estarán escritos en los libros de la vida? Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Muchos responderán: no he adorado a la bestia, y nunca la adoraré, porque yo adoro a Jesús. Por tanto, ¿puede alguien que se diga creyente adorar a la bestia? Sí, se debe tener muy claro que el diablo es el padre de mentira, que tiene a su servicio un tercio de los ángeles caídos, y que estos a su vez tienen rangos tales como principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora repitamos la pregunta. Por tanto, ¿puede alguien que se diga creyente adorar a la bestia? Sí, sí se puede. Si se está adorando a la bestia siempre que se ponga cualquier cosa antes que a Dios. Si pongo a Jesús, el yo, los hijos, la familia, la pareja, la ideología, la religión, al líder o a los animales, se está haciendo idólatra, porque no se está viviendo de acuerdo con lo enseñado por el Hijo de Dios. Lucas 10:26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:28. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Se entiende ahora el nombre de este estudio, el ser fiel a Dios solo para valientes? Se necesita ser muy valiente para poner a Dios primero en todo ámbito de la vida. Para resumir, todos los que fueron enseñados que Jesucristo es Dios y lo creen están adorando a la bestia, porque están adorando a las criaturas antes que al Creador. Esto es idolatría, es el medio para el engaño más efectivo que tiene el diablo. 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todos los que adoran imágenes están adorando a la bestia por medio de la idolatría. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gloria de Dios incorruptible es semejanza de imagen de hombre corruptible. Ese es el cambio que hicieron.
Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Todos los que, habiendo sido liberados de la ley, pero que dejaron la sana doctrina de la libertad gloriosa de los hijos de Dios y se volvieron a los viejos rudimentos de la ley, están adorando a la bestia. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Todos los que transaron principios de la palabra de Dios siguiendo las corrientes del mundo, adoran a la bestia. 1 Juan 1:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 1:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Si proviene del mundo, ¿quién es el Dios de este mundo o siglo? 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando Dios se muestra con cualidades humanas, siendo espíritu, como lo vimos en reiteradas oportunidades en Juan 4:24, es para resaltar, llamar la atención sobre lo que está comunicando. En este caso es que Jesucristo, el Hijo de Dios, lo representaba aquí en la tierra, mostraba cómo era Dios, reflejaba cómo era y actuaba su Padre. Lo primero que enseñaba que Dios era su Padre, que Él, Jesús, hacía todo lo que su Padre le mandaba. Hacía las obras por mandato de su Padre, que operaba el poder de su Padre, que su Padre le otorgó. Que su Padre es misericordioso, que su Padre es poderoso, perdonador, justo, sabio, etc. Que su Padre es un Dios de vida. El Antiguo Testamento, como sabemos, es para nuestro conocimiento, para que sepamos qué sucedió con los siervos, los que conocían el poder que Dios tenía y que tenían claro a qué Dios seguían. Pues bien, cuando un siervo con este conocimiento dejaba el camino alto, al que Dios lo había llamado, y se volvía al mundo desde donde Dios lo había sacado, sufrían consecuencias y las veremos en la palabra revelada de Dios. Daniel 5:22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Daniel 5:23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, disteis alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos sus caminos, tus caminos, nunca honraste. Daniel 5:24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Daniel 5:25. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Daniel 5:26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Daniel 5:27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Daniel 5:28. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Si Dios hacía, hizo o hace un llamado, espera fervientemente que ese hombre o mujer permanezca dentro de los linderos establecidos por él en su palabra. 1 Samuel 16:12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. 1 Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios? 1 Samuel 17:37. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. David tenía el Espíritu de Dios sobre él. Él lo sabía y lo mostraba con denuedo. Convicción, valentía para enfrentar a un oponente que era gigante, Goliat el filisteo, que menospreciaba a Dios y a su pueblo. 1 Samuel 23:2.
Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. David fue ungido, apartado por Dios y para Dios. Tenía humildad y mansedumbre para someterse a los designios y mandatos de Dios. Aunque tenía una cualidad, era muy valiente para creer la palabra de Dios y para mantenerse dentro de los linderos establecidos por Dios en la ley. 1 Samuel 8:15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia, equidad a todo su pueblo. Grande David, ¿no es cierto? Pero este David cayó. ¿Sabe lo que Dios nos enseña con este relato? Que así como nosotros recibimos toda la unción de Dios por medio de nuestro hermano mayor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo de la promesa y tenemos todo el poder de lo alto, los 5 derechos filiales, podemos caer. Vean cómo cayó David el ungido. 2 Samuel 11:15. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. La caída de David comenzó por querer poseer la mujer de otro. Hoy sabemos que David abrió su mente al deseo de los ojos, llegando a ser influenciado por diferentes espíritus diabólicos, tales como deseo desenfrenado por la mujer de Urías. David fue bestial y cruel al indicar con lujo de detalles cómo debían traicionar a Urías en batalla para que muriera, predominando en esta acción un espíritu asesino. 2 Samuel 11:27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios en su misericordia envió un profeta para que confrontara a David por su mal proceder, concediéndole un medio para que reconsiderara su actar y se arrepintiera. 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová te ha redimido de tu pecado, no morirás. Para recibir el perdón de Dios se debe estar genuinamente arrepentido. Si hubiera este tipo de mansedumbre y humildad en los liderazgos de las diferentes religiones y ministerios, podríamos llegar a ser un cuerpo, el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza. Es por lo que Dios establece en su palabra, muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Recuerda lo que significa gracia? Favor de Dios inmerecido al hombre. ¿Nosotros merecíamos que el Hijo de Dios pasara 60 horas de tortura por nosotros? ¿Que fuera colgado de un madero y que por su llaga fuéramos sanados? Por supuesto que no. Pero Dios en su infinita gracia proveyó un cordero pascual en el cual echar todos los pecados del mundo y dejarnos un camino que llevara a Él, a Jesucristo su Hijo. Así que no lo olviden, amados de Dios. Todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza. Vean la ascensión al poder de David y vean su caída. Porque de la misma manera nosotros podemos estar en la presencia misma de Dios y el día de mañana Jesucristo nos podría decir, apartado de mí, hacedores de maldad. Dios les bendiga, amados de Dios, y nos estamos viendo.